de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí oí mis palabras, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que trabajaba sobre la rueda, y la vasija y volvió e hizo otra vasija según le parecía mejor hacer. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová: he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Aleluya. Pueden tomar asientos, hermanos. Amén. Aleluya. Este texto, hermano, y yo lo comparo también, hermano, como en el libro de Génesis, cuando esa es la palabra del Señor, hermano, que el Señor nos ha hecho a imagen y semejanza del Señor. Amén. El Señor, hermano, cuando formó al hombre, cuando formó a la humanidad, hermanos, Él hizo todo lo que existe en este mundo. Hizo el cielo, hizo las estrellas, hizo las dos grandes lumbreras, que es el sol y la luna. Hizo a todos los animalitos de aquí, de este mundo. Pero el Señor, hermano, fue algo más importante en hacer que fuera la humanidad, hermanos. Cuando estuvo en el plan del Señor hacer al hombre, hacer al ser humano, dice la palabra del Señor que el Señor lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Amén. Yo recuerdo, hermano, desde muy pequeño, que yo era una persona, hermano, cuando yo nací, yo vine a este mundo con ilusiones, vine a este mundo, hermano, con sueños. Cuando estaba chiquito, yo recuerdo que tenía muchos planes yo para mi vida. ¿Por qué? Porque yo, en mi inocencia, hermanos, era un niño que no tenía maldad, porque el Señor así fue como nos creó a cada uno de nosotros, sin malicia, sin maldad, dice que nos hizo conforme a su imagen. Amén. Conforme a la imagen de nuestro Dios, hermano. Pero al transcurso de los años, hermano, al transcurso del tiempo, yo fui creciendo, hermanos. Pero lamentablemente, hermano, yo viví una vida triste. Yo viví una vida, hermanos, que a nadie se lo deseo. Desde muy pequeño, hermanos, mi padre me golpeaba mucho. Antes de que yo fuera a la escuela, hermanos, antes de que yo entrara a estudiar, yo me acuerdo que mi padre me ponía a leer un libro, un cuento que se llamaba La Pequeña Lulú. Quizás si algunos de ustedes lo recuerdan. Y mi padre llegaba y se acostaba en la cama y me decía: tienes que leer este libro, Miguel. Y yo temblando, hermanos, yo no sabía qué decir porque yo no sabía leer. Yo nada más lo único que yo hacía es mirar los dibujitos, mirar los muñequitos. Y yo veía que mi padre estaba durmiendo ya. Y yo veía los muñequitos y decía: dice esta muñequita, hazte para allá o hazte para acá. Y este muñequito le contesta. Pero yo seguro más a lo que yo me imaginaba, hermano. Cuando menos acordaba, hermano, mi padre me daba una patada que me mandaba hasta por allá. Y yo rebotaba en la pared, se levantaba y me golpeaba y me decía: tú no sirves para nada, tú eres un inútil, tú no sirves para nada. Y cada rato él me empezaba a pegar. Cuando entré a la escuela, hermanos, yo era una persona tartamudo, yo no podía hablar bien, hermanos. Yo, para poder decir mamá, me regaló un taco, yo tardaba mucho para sacar esa palabra. Y entonces llegó el momento en que mi padre, una vez cuando fui a la escuela, nos preguntaba a mis hermanos y a mí: ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Mi hermana me decía: papá, yo quiero ser esto. Mi hermana le decía: yo quiero ser lo otro. Cuando él llegaba a mí y me decía: ¿tú qué quieres ser, hijo, cuando seas grande? Yo le decía: yo quiero ser licenciado. Pero yo empezaba a tartamudear, hermano, que no podía hablar como ahorita. Y él me empezaba a resonar esas palabras: eres un inútil, tú no sirves para nada, ¿tú qué vas a hacer? Y se burlaba de mí, hermanos. Es algo que me dolía mucho en mi corazón. Cuando llegó el tiempo, hermanos, de que yo entré a la escuela, reprobé
cuando llegaba el momento de firmar esas boletas, yo tenía mucho miedo porque yo pensaba que le estaba echando muchas ganas al estudio, pero no, hermano. Cuando veía mis boletas, mis calificaciones, puro 5, llegaba a mi pobre hogar, hermanos, y mi papá empezaba a golpearme. Él me pegaba como si no fuera su hijo. Recuerdo que él tenía un cinturón muy grueso y me empezaba a pegar, hermanos, a pegarme, y decirme: eres un tonto, eres un inútil, no sirves para nada. Y esas palabras se quedaron mucho en mi corazón. Pasó el año, volví a inscribirme otra vez en primer año y seguía yo echándole ganas en la escuela. Lamentablemente volví a reprobar y se repetía la misma historia, hermanos. Pero antes de que pasara esto, hermanos, en mi adolescencia, yo fui abusado sexualmente. Cuando estaba chico, una mujer abusó de mí. Yo quería decirle a mi padre, a mi madre lo que me estaba pasando, pero yo no podía hablar. ¿Por qué? Porque tenía miedo a acercarme a ellos. Tenía miedo a acercarme a él porque sabía que él me iba a pegar. A pasar los años, hermanos, volvió otra vez a reprobar el primer año. 3 años reprobé el primer año, hermanos. Y yo no sabía nada. Pasó el tiempo y una persona, un hombre, abusó también de mí, hermanos. Pasaron los años y yo había mucho odio en mi corazón en contra de las personas, mucho odio en contra de los hombres por lo que me habían hecho. Y yo no tenía el valor para decirle a mi padre: padre, mira, me ha pasado esto, ayúdame. Yo no tenía el valor para decirle nada. ¿Por qué? Porque sabía que me iba a golpear. Si por un estudio me golpeaba, lo que se va por lo que me habían hecho. Yo tenía mucho coraje en mi corazón, hermano. A pasar el tiempo, empecé a agarrar el vicio, caí en las drogas a los 9 años, fui un adicto a todo tipo de drogas ya cuando fui creciendo. Cuando mi madrecita era una mujer muy linda, ella sí era una mujer muy linda, de ella no tengo nada que hablar. Recuerdo que mi madre era a las 2, 3 de la mañana y la veía ella posada en el piso y le escuchaba yo que decía: Señor, ten misericordia de mi hijo, ayúdalo. Mira, Señor, un niño está perdido en las drogas. Yo me metía a las 2, 3 de la mañana, hermanos, y me burlaba de mi madre y le decía: no hay nadie que me ayude, mamá. Yo drogadicto nací y drogadicto voy a morirme. Ella me decía: no, mija, algún día yo sé que Dios me va a escuchar mis oraciones. Yo decía: no creo. Pero a mi madre nunca le platiqué nada tampoco, hermanos, a nadie. Hasta el día de hoy se lo estoy contando a ustedes, hermano. Apenas el viernes que fui a México, le platicé a mi hermana Sandra, que viene en camino también. Se lo platiqué a ella y se soltó a llorar. Dice: ¿cómo, manito? Yo: sí, manita, a mí me pasó esto. Y empezamos a platicar y se lo voy a contar, hermanos. A ella también le pasó lo mismo. Es una maldición que la familia Durán ha traído por muchos años. Una maldición, hermanos, que yo sé que ahorita el Señor ha quebrantado esta maldición en mi vida, porque la Biblia dice que cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, esa maldición se ha quebrado. Y ahora mis hijos, mi descendencia serán benditas por parte del Señor. Amén. A pasar el tiempo, hermanos, yo tuve mucho odio en mi corazón. Yo no tenía misericordia de nadie, hermano. Yo así fuera hombre, fuera mujer, cuando yo las asaltaba, hermano, yo no tenía compasión. Usaba mucho el picayero yo, hermano. Veía que venía la mujer o el hombre caminando, yo llegando y enterrándoselo, hermano, y diciéndole: dame todo lo que traes. Me decía: por favor, no me mates, dame todo lo que traes, pero con puras majaderías, hermano. Yo no tenía compasión de nadie, yo tenía ese odio en mi corazón por lo que me hicieron, hermano. Yo no quería a nadie, yo no quería a mi padre. Mi padre, fui creciendo, él me enseñó a disparar armas, él fue subteniente coronel, él me enseñó a usar armas, hermano. Recuerdo que una vez mi madre y mi padre estaban tomando y un hombre le pegó a mi madre. Y mi padre, te lo digo delante de Dios que me está escuchando, hermano. Mi padre agarró un cuchillo y me dijo: ten, hijo, ve y mata a ese varón.
Porque si vienes ahorita y no veo que ese cuchillo traiga sangre, me la vas a pagar tú. Yo era un niño, hermanos. Yo salía llorando y temblando. Y me decían mis amigos, ¿dónde vas, Miguel? Y no seas tonto, ¿qué vas a hacer? Me decía que no ves que si no lo hago, mi padre me va a pegar. Me decía, no, tu papá ahorita se le va a olvidar, vete, vamos para acá. Le decía, no, porque yo lo conozco, no me va a pegar. Me salía yo, hermano, y no entraba a mi casa porque no quería hacer eso yo. Cuando llegaba a mi casa pensé que ya se me había olvidado a mi padre, pero mi padre estaba más embriagado. Llegué y me pegó como no se dan una idea, hermanos. Y me decía,